En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Señoras y señores, desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, les saludamos a este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 580. Somos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA. El editorial con el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA. Como siempre, un cordial saludo para los oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, que se transmite por Radio Zipa Estéreo y por el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Recordamos que han pasado varios meses desde cuando les contamos que por la ley 2300 del año 2023, conocida coloquialmente como Dejen de Fregar, la Comisión de Regulación de Comunicaciones entregó una herramienta jurídica que es la resolución 7356 del año 2024, que permite a través de las modificaciones realizadas en el registro de números excluidos que los colombianos inscriban su número celular para impedir que las empresas los contacten para ofrecer toda clase de bienes, servicios o cobros a través de las llamadas y mensajes de texto. Esta era una práctica comercial que se convirtió en un dolor de cabeza para los ciudadanos, quienes durante muchos años debieron soportar llamadas y mensajes ofreciendo con fines comerciales y publicitarios toda clase de productos. Por eso, a partir del pasado miércoles 10 de abril de este año, si usted no quiere recibir mensajes de texto o llamadas con fines comerciales o publicitarios, puede escribir su número en el registro de números excluidos para evitar ese contacto con fines comerciales por las empresas. Recordamos que en aquella ocasión, con especial satisfacción, registramos que por la ley 2300 del 10 de julio del año 2023 se establecieron medidas que protegerán el derecho a la intimidad de los consumidores, que en la práctica dice dejen de fregar, como coloquialmente dice esta norma, y ya que será un freno a los abusos de quienes están acostumbrados a hacerlo. Recordamos que el derecho a la intimidad, sobre el cual habrá mucho que decir, en esencia es el derecho de estar solo, con uno solo, sin vigilancia, sin intromisión de otros, pero en casos especiales al compartirlo previo consentimiento, como la vida en pareja. Esta iniciativa atendió el clamor de muchas personas frente al conocido acoso judicial digital, que consistía en las llamadas telefónicas permanentes a cualquier hora del día a los deudores y muchas veces con lenguaje amenazante y vulgar para que se pusiera al día con sus obligaciones de orden económico. También llamaban a esta figura como los chepitos modernos, que evocaban a los cobradores de tiempos pasados que vestidos de frac y sombrero negro con maletín en la mano que decía deudor moroso, se paraban al frente del negocio o de la vivienda del deudor para ridiculizarlo públicamente y apurarlo para que pagara pronto las deudas atrasadas y evitar que estos procedimientos fueran constantes. Esperamos y confiamos en que esta práctica como esta desaparezcan en forma definitiva en nuestro medio. Muchas gracias por la compañía y la sintonía. Los esperamos la próxima semana y que todos estén muy bien. Muchas gracias. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER.
Periodista invitada. La invitada en el día de hoy a Cuartilla Radio es Jessica Arenas Guzmán. Ella es comunicadora social periodista, egresada de la Universidad Católica del Norte. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Abraham, un cordial saludo a nuestros oyentes de Cuartilla Radio y muy especialmente a nuestra invitada del día de hoy. Jessica, bienvenida a Cuartilla Radio. A ustedes muchísimas gracias por esta invitación, por tenerme en cuenta en este espacio tan importante donde vamos a hablar de pura camaradería. Jessica, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? Bueno, desde muy pequeña vi que tenía, o mis papás vieron que tenía dotes de comunicación, de poderme relacionar y acompañar procesos de comunicación con mi familia. Ahí empezó como toda la historia en este entorno comunicacional, porque digamos que mis abuelos, mis tíos veían que tenía la capacidad de agrupar a la familia. Entonces decía, vamos a hacer tal evento, vamos a hacer el Día de la Madre, y yo me sentaba a organizar plano por plano cuáles eran las actividades que íbamos a realizar y las presentaba. Entonces desde ahí ellos empezaron como que no, esta niña, mejor dicho, presenta muy bonito, canta muy bonito, y por allá en esas andanzas que uno ha tenido, pues mis papás dijeron, no, pues empecemos a meter a la niña a cursos de oratoria, de comunicación, de hablar en público, y eso era como lo que hacía. Hasta fui por allá modelo y todo. Eso me ayudó como mucho a soltar, a creerme más el cuento y poder hacer pues como actividades. Pero lo que más me marcó fue que cuando tenía como 7 años, mi papá trabajaba en Confama. Él ya es jubilado, felizmente pensionado de la Caja de Compensación, y no está haciendo política pública pagada, pero allá uno de sus compañeros, uno de sus jefes le dijo, ay, ¿por qué no traes a Jessica para que se venga y converse con nosotros y nos presente el evento? Y mi papá dijo, no, pero no la presionemos porque es que ella tiene 7 añitos, ella está muy chiquita. Cuando yo llegué al evento de la familia Confama, el jefe le dijo a mi papá, bueno, ¿cómo está la niña? ¿Cómo le has pasado? No sé qué. Y yo lo saludé. ¿Me vas a presentar conmigo? Y yo le dije, bueno, más de 1.500 trabajadores estaban en ese momento. Y yo dije, bueno, yo me voy a asumir en este reto. Y lo presenté con muchísimo amor, con muchísimo gusto. Obviamente como una niña de esa edad lo puede hacer. Y desde ahí pues llegó la pasión por las comunicaciones. Jessica, cuéntenos ya de la trayectoria que ha tenido tanto en comunicación organizacional como en periodismo. Bueno, ha sido muy importante todo este proceso de comunicación porque digamos que pude empezar en el mundo del periodismo. Mi primera práctica fue en Caracol Televisión con Claudia. Claudia fue una mujer maravillosa, y Oscar Montoya, porque Oscar Montoya me dieron la posibilidad de aprender mucho en el tema del periodismo, desde lo público, desde el tema de relaciones generales, de hablar temas varios, pero también desde hablar desde la cultura. Claudia, hice pues como mi primera... Claudia Cano. Claudia Cano. Sí, muy querida, ella también estuvo aquí en Cuartilla Radio. Y donde nos encontramos ahora como PR ha sido pues como todo un encuentro muy bonito, de una muy buena energía, porque ambos me dieron la oportunidad de soltarme el micrófono, de soltarme la cámara, de hacer mis primeras notas, y ahí empezó la goma por la televisión y por el periodismo. Luego tuve la posibilidad de hacer radio mucho tiempo en Múnera, en Todelar, y estar con unos colegas muy queridos de nosotros que son Juan Fernando Alzate y Doris Gómez, y ahí yo trabajaba todo el tema de comunicación y hacía todo el tema de redes sociales también, comunicando cuál era pues como las actividades de esas noticias positivas que hay en el mundo. También me acuerdo que por allá hice televisión, pero a mí siempre me llamaba muchísimo la atención el ejercicio de la comunicación organizacional y las relaciones públicas. Para mí eso fue algo fundamental, y de hecho tuve la oportunidad de trabajar con Zoila en una de las empresas que yo más amé en mi vida, que ha sido la Organización Indígena de Antioquia, porque ahí tuve que aprender a hacer estrategias de comunicación que realmente me permitieran comunicarme con las demás personas de una manera muy sutil, muy asertiva, entendiendo que no todo el mundo tiene mi mismo lenguaje. Y a partir de ahí ya nace como el amor y la pasión por seguir comunicando desde lo organizacional. Muchos años trabajé en las organizaciones y ONGs que llamamos. Tuve la oportunidad de ser parte del seminario de periodismo juvenil, y ahí digamos que amé la comunicación. Ahí yo sentí y reforcé más ese amor y esa pasión por conectar con mi ciudad, por conectar con el territorio y por amar todo el tema de la comunicación desde lo social.
Luego ya llego a tener la empresa, que es la iComunicaciones, y ahí ya empiezo a sumar todo lo que sé en el tema organizacional, en el tema PR, de relaciones públicas, y en todo el tema de periodismo, para poder saber hacia qué lugares, hacia qué puntos poder buscar y mejorar los canales de comunicación que tenemos. También hizo su paso por acá, comentaba Zoila, hace tiempos. En una práctica, cuando estudió en el IME. Hice práctica cuando estudié la técnica en locución para radio y televisión y periodismo y comunicación. Tuve la oportunidad, y en ese entonces creo, si no estoy mal, que el presidente era Oscar Fernando López, no me acuerdo, creo que sí era Oscar. Sí, profesor universitario, un gran colega, una persona que respeto y admiro muchísimo, porque me llevó al mundo de la educación. Entonces, digamos que cuando estuve acá en CIPA, aprendí a conocer a mis colegas periodistas, pero también aprendí a escribir para la revista. Cuando pasó por acá no existía la radio, no. Pero le cuento que los practicantes de locución del IME han sido varios, han pasado muchos, pero los que han pasado por acá, algunos de ellos han ganado la mejor práctica, tanto por estar acá en la radio como en el CIPA. Sí, porque tienen la oportunidad no solamente pues de ver cómo funciona la radio, cómo se maneja una consola, sino de hacer su propio programa radial, de despegar ellos solos en el mundo de la locución, de la realización. Y un saludo para todos mis amigos del IME, si nos están escuchando, porque yo tuve la posibilidad de hacer carrera administrativa en el IME. Entonces eso, digamos que en la parte administrativa me permitió moverme y aprender un poco más sobre lo que es la educación. Cada día se gana experiencia en la vida. Así es. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio del periodismo? Y de la profesión en general, por ejemplo en comunicación organizacional también. No, pues es que hay muchas historias. Lo decimos porque usted es una pilosa junto con su socio, con David, pero hay momentos difíciles, difíciles que la gente... Y eso que siempre los ve uno con la sonrisa flor de piel, porque los dos son súper especiales y tienen una energía maravillosa. Pues a mí me llaman la reina de la sonrisa, yo creo, porque yo por todo me río, pero he tenido momentos muy estresantes, sobre todo en el tema, por ejemplo, en educación me pasó que cuando era vicerrectora, muchas veces no tenía los docentes o la capacidad de poder llevar a los estudiantes a que hicieran sus prácticas en locución o en prensa, y esos espacios uno decía como, estos niños de dónde van a salir, yo para dónde los voy a llevar, realmente qué es lo que estamos ofreciendo en el tema de educación. Entonces ese estrés que uno tiene detrás, que los alumnos no ven, es como el más significativo. Lo otro es, por ejemplo, en el tema de comunicaciones y relaciones públicas, que yo me vaya a sacar en una litografía algún producto, como una revista, un diseño, y eso no llegue al tiempo prudente que es. Para mí eso es un tema, o sea, no saben el dolor de estómago que me da, así yo esté sonriente, porque yo digo como que le voy a quedar mal a ese cliente, le voy a quedar mal a esa empresa, y no va a poder cumplir su sueño y su propósito, que fue para lo que me contrató. En el tema de relaciones públicas, lo que me ha parecido muy, muy teso es, por ejemplo, cuando citamos a prensa, a hacer alguna rueda de prensa, y que de pronto el periodista no llegue porque pasó algo en la ciudad. O que le hayan confirmado 20 y no lleguen sino 5. O como me pasó una vez en el ejercicio de las relaciones públicas, que citaron pasó algo en la ciudad con uno de nuestros alcaldes anteriores, y toda la agenda de la ciudad se complicó, y todos, radio, prensa, televisión, blogueros, influencers, estaban ahí metidos en esa información. Entonces todos llegaron y me escribieron, no puedo llegar, no puedo estar, y digamos que ahí es donde uno tiene que sacar como esa creatividad para poder identificar hacia dónde puedo sacar la noticia que realmente funcione para los medios de comunicación. En el tema de presentar eventos, una vez me ensucié el vestido. Ay, para mí ese día fue súper crítico, porque yo decía, Dios mío, yo cómo voy a salir sucia, era blanco para acabar de ajustar, entonces ya estaba a un segundo de pararme. Como soy tan amante al café, entonces yo no puedo faltar de tomarme un tintico en cualquier parte donde llego, y fue súper teso, porque yo con la mancha tratando de tapármela todo el tiempo, como que no se notara, entonces parecía como izando bandera todo el tiempo en ese evento. O sea, son muchas que se me van como escapando. Pasan muchas cosas así de última hora. También tuve la oportunidad de estar con Juan Carlos Yepes. Amigo, colega, a quien adoro muchísimo, Juan Carlos Yepes y Paola Ruedas. Digamos que en el momento en el que yo tomé la decisión de hacer un giro en mi vida y dedicarme 100% a la comunicación,
fueron los que me dieron como el espaldarazo, como la bandera de, venga, vamos a trabajar juntos, vamos a ayudarnos y para que tú puedas terminar la universidad. Ahí yo ya era mamá y yo decía, soy mamá, o sea, necesito ese espacio para poderme graduar, para poder tener mi título. Y ellos me dieron como me ofrecieron un abanico de posibilidades en su agencia Saitec Media cuando eran socios, y ahí aprendí a amar más las comunicaciones, a amar más el que uno sí puede hacer las cosas independiente de las situaciones que uno tenga al interior de su vida personal. O sea, los amo profundamente. Sí, y definitivamente cuando uno se pone una meta, cuando quiere lograr un sueño, todo se va dando. Así es. Ahí en estos días alguien escuchaba, me han llegado muchos mensajes de gratitud y yo decía, gracias porque reconocen un valor que uno tiene y yo digo que esa sonrisa o esa forma de ser de uno es como la que le abre a uno las puertas, y cuando yo veo la palabra gracias en todas partes, yo misma me digo a mí misma, gracias porque siempre has creído en ti, y nosotros los colegas y los seres humanos no tenemos la capacidad de creer en nosotros. Pensamos que en cualquier momento caemos muy fácil, pero yo creo que esa sonrisa es la que lo mantiene a uno como con esa energía positiva a pesar de las dificultades. Hablábamos extra micrófono que, es decir, uno ama la profesión, quiere su periodismo, quiere la radio, al que le gusta le sabe. Con Zoila nos identificamos porque a veces nos ponemos a hablar y decimos, si muriéramos y tuviéramos la oportunidad de volver a vivir, a renacer, volveríamos a escoger la misma profesión porque estamos seguros de lo que escogimos, de lo que estudiamos. Yo volvería a ser locutor, volvería a ser actor porque también hice cosas en Bogotá, volvería a ser periodismo, todo volvería a ser porque amamos nuestra profesión. La verdad, sí. Sí, definitivamente es lo que a uno le apasiona, y que trabajar para uno no es duro porque uno lo disfruta. Lo vive y lo disfruta todos los días de su vida. Bueno, ya empezamos con una pregunta más seria. ¿Cree que hay libertad de prensa en Colombia? No. Siempre he pensado que nos falta mucho en ese ejercicio, porque mientras las grandes empresas sigan manipulando la información, va a ser más complejo que nosotros podamos decir libremente y irnos en una directiva, en una buena dirección. Porque digamos que de una u otra manera los medios de comunicación siguen siendo manipulados por la información. Y cuando uno... No, y por los mismos dueños de los medios. O sea, el mero hecho pues de que haya un enfoque político de los dueños de los medios ya hace que no sean objetivos. Que no tengamos una objetividad. Lo discuto mucho con mis colegas periodistas, los respeto muchísimo porque digamos que tengo la posibilidad de ser comunicadora periodista, de relacionarme con todos, y cuando tengo la posibilidad de estar con ellos, lo primero que digo es eso: nosotros no tenemos una libertad de expresión porque hasta cuando uno va con un tema específico, siempre buscan la objetividad que se vaya hacia la necesidad que tiene ese medio de comunicación. Entonces digamos que uno se tiene que acomodar a lo que hay en ese momento. Menos mal que Radio Zipa Estéreo, siempre lo hemos dicho, es una emisora independiente, es la emisora del Círculo de Periodistas de Antioquia y no nos vamos ni para allá ni para el otro lado, somos independientes. Sí, y que hay oportunidad pues de dar espacio a las diferentes voces y pensamientos. Para finalizar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los comunicadores y periodistas? Ay, eso es lo que más me gusta, porque nosotros creemos que porque hay muy pocos medios de comunicación, no tenemos la posibilidad ni la capacidad de estar en algún medio. Si usted quiere ser periodista, si quiere salir ante las cámaras, ante las cámaras, no se cierre la posibilidad. Hay muchas estrategias de comunicación, y lo hablaba ayer con un colega sociólogo, antropólogo, y él me decía, tenemos la capacidad de ser comunicadores en todos los lugares donde nos encontramos. No necesariamente hay que ser presentador y locutor en las grandes cadenas. Sí, es un sueño que todos podemos llegar, pero yo creo que por esta emisora hemos pasado muchísimos comunicadores y periodistas que de una u otra manera también somos reconocidos por los medios en los que nosotros estamos. Entonces, tener la capacidad de ser creativos, de buscar otra identidad, de hacer empresa, que es lo que muchos de nosotros hemos venido realizando y hemos venido haciendo, de tener la posibilidad de creer y confiar en su capacidad, en su propósito y en su proyecto. Yo en estos días hablaba con una exalumna del IME que la felicito enormemente, ella se llama María Camila, porque siempre ha creído en ella, siempre ha confiado en ella, y trabajaba en una emisora como es Radio Zipa, también independiente y virtual, y ella decía, yo estudio,
yo quiero llegar a los grandes medios, pero para eso me tengo que preparar. Tiene que ser creativo, unos segundos, se tiene que preparar, no se quede en su casa con lo básico, con lo que le enseñaron, busque, que Google tiene muchísimas herramientas, hay muchos cursos virtuales, entonces todo eso le permite a uno volver a conectarse con el ser que uno es. Y hay que leer mucho, aquí hacemos mucho énfasis de que los estudiantes tienen que tener muy buena ortografía y leer mucho. Así es. Bueno, agradecemos a la comunicadora social, periodista Jessica Arenas Guzmán por estar con nosotros en estos minutos tan agradables acá en Cuartillas Radio, no solamente contando su historia, sino compartiendo su experiencia. Cada experiencia de cada comunicador, de cada periodista es diferente y cada uno nos aporta. No, pues a ustedes muchísimas gracias, como les decía ahorita detrás de cámaras, Abraham, por tenerme en cuenta en este espacio, por abrirme también los micrófonos, porque digamos que esto también para mí es algo que tenga que ver con el tema de marca personal. No todo el mundo te abre las puertas en radio y en televisión para hablar de quién eres tú y qué puedes hacer y llevar estos mensajes, así que a ustedes muchísimas gracias por ver mi trabajo, por acompañarme y por apoyarme en tantos eventos que los invito, de verdad que muchísimas gracias. Y ustedes, Abraham y Zoila, les deseo todo el éxito del mundo aquí en Radio Zipa, en la revista Cuartillas, porque de verdad que están haciendo un trabajo y un ejercicio de periodismo, de resaltar el periodismo comunitario, el periodismo social, el que hace mucho tiempo se ha venido acabando, y este tema de la comunicación para el desarrollo definitivamente tiene que seguir funcionando. A ustedes muchísimas gracias. Gracias a Cuartillas Radio, a Radio Zipa Estéreo y a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia por hacer esto posible. Ética periodística, con el expresidente del Zipa y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección de ética profesional del periodismo por el programa Cuartillas de Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Un colega nos solicita que hablemos acerca del trato que debe dársele a un entrevistado o a alguien con quien se dialoga, por ejemplo, en un programa de televisión o un programa de radio. Es decir, el trato de usted, de tú o de vos. Esta es una cuestión que tiene inevitables connotaciones éticas, aunque en realidad más bien se trate de algo referido a la etiqueta, al buen modo, a las buenas maneras con que debe tratarse, por ejemplo, a las fuentes de información. En principio, en el periodismo es preciso observar un trato neutro, que no revele una familiaridad o lo que podría ser también una cierta animosidad contra la fuente de información o contra el entrevistado, sino un manejo más neutral, que revele también la independencia, la seriedad del periodista que trata el asunto. Sin embargo, en este aspecto, las normas no deben ser inflexibles. Hay situaciones en las cuales, por la familiaridad que exista entre el periodista y la fuente de información, pues sería un fingimiento evitar ese trato más bien amistoso y cercano. Y por supuesto que sin perjuicio de la independencia de criterio y de una distancia prudente, y con el fin de dar una imagen y un tono de familiaridad o de casualidad, de jovialidad, de sencillez en la entrevista o en el diálogo que esté afrontándose, y eso sí, sin llegar a excesos de confianza, es perfectamente permisible utilizar el tú o el vos cuando no puede evitarse. Sobre todo cuando hay una relación que puede ser amistosa con esa fuente de información. El hecho de que haya una cierta relación de amistad no implica la pérdida de independencia del periodista, no implica que esté perdiéndose la objetividad en relación con la fuente de información. En esta materia de las relaciones con los demás,
hay una cierta flexibilidad que ha venido imponiéndose en virtud de ese tono casual, amistoso, que sin perjuicio de la independencia puede perfectamente prevalecer. Sean cuales fueren la jerarquía, el prestigio, la reputación del personaje, no está mal tratarlo de tú o tratarlo de vos en caso de que ese haya sido y siga siendo el trato habitual con ese individuo. Lo que no está bien es dar el salto hacia el exceso de familiaridad. Un exceso de familiaridad que puede poner al periodista en una situación de preeminencia frente al lector, el oyente, el televidente o el cibernauta. Y que puede verificarse, por ejemplo, cuando se citen situaciones de la vida privada, anécdotas que comprometan al personaje y que no tienen interés para el público. En tales casos sí podemos hablar de un aprovechamiento indebido o no debido del periodista, de esa confianza que pueda depositar la fuente de información en él. Una razonable frescura, una jovialidad, un trato espontáneo no tienen por qué proscribirse del manejo de las relaciones con la fuente de información, siempre y cuando, eso sí, no se pierda la independencia ni se carezca de la posibilidad de cuestionar aquello que la fuente de información o el entrevistado o el personaje esté diciendo. La cuestión está en que evitar ese trato más o menos amistoso puede conducir a la impostura de situarse en una posición en la cual al personaje se le hace referencia de un modo que no es el real, no es el auténtico, no es el habitual. Diríamos que en relación con este tema debería observarse una actitud que dependa más del buen sentido, del sentido común, de la discreción, del tacto del periodista y por supuesto conviniéndolo si es necesario con la fuente de información. Lo fundamental está en no contribuir al culto de la personalidad, a mantener una relación que eleve al personaje a la condición de individuo majestático. Es un ser humano de carne y hueso, una persona normal, a quien por supuesto no deben desconocérsele ni sus méritos ni su jerarquía. Más que todo, esta es una cuestión que es discrecional del periodista en vista de su propia experiencia, de su buen sentido, como decía, de su tacto y de su espíritu de lo razonable. Esta es la sección de ética profesional del periodismo para el programa Cuartillas en Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Recomendado literario. Hola amigos de Radio Zipa, mi nombre es Juan Camilo Pineda, librero de la librería Fernando del Paso del Fondo de Cultura Económica de Medellín, y les traigo una nueva historia. En esta ocasión es Una soledad demasiado ruidosa del escritor checo Bohumil Hrabal. Desde hace 35 años, Hanta trabaja en una trituradora de papel destruyendo libros y reproducciones de cuadro. En cada uno de los paquetes de papel que prepara conviven libros, litografías, ratoncillos aprisionados y su propio esfuerzo. Pero para él, esos libros son mucho más que papel para prensar. Son toneladas de saber que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de los siglos y que Hanta ha ido adquiriendo con su trabajo. Mientras deambula por Praga, repasa su vida a la vez que reflexiona sobre las enseñanzas de los grandes maestros, Lao Tse, Nietzsche, Hegel o Kant. Con la maravillosa prosa que le caracteriza, Bohumil Hrabal construye una soledad demasiado ruidosa, escrita cuando su obra estaba prohibida por el régimen comunista, una fábula sobre el sentido de la creación artística y literaria, sobre el amor y la soledad, la creación y la destrucción, o la crueldad del tiempo que también alcanza a Hanta, al que unos jóvenes obreros, gente modélica con nuevos métodos de trabajo, acaban sustituyendo. Esta es pues la historia de un hombre dejado al margen de la sociedad que contempla con entrañable lucidez su vida
y encarna a todos aquellos que desafían el tiempo que les ha tocado vivir. Uno de los textos esenciales de su autor, que llegó a afirmar que solo había vivido para escribir este libro. Recuerden que en la librería Fernando del Paso los esperamos con las puertas y los libros abiertos. Hasta la próxima. Notas al aire en Cuartilla Radio. Las salas de cine colombianas abrieron este mes de abril la temporada cinematográfica con el estreno de 2 largometrajes colombianos, Al ritmo del agua, del director Felipe Bernal Vargas, y Raíces azules, de Gabriela Domínguez, directora, productora y guionista. Al ritmo del agua es un largometraje a contracorriente de género de ficción y drama. Es una cinta que nos sumerge en el mundo de la natación, en los conflictos profesionales y personales de una nadadora profesional que intenta recuperarse de una lesión en el hombro que le costó el puesto en el equipo nacional de su país. Además, da una muestra de su capacidad para afrontar la adversidad y la forma de salir fortalecida. Esta producción ha recorrido algunos festivales a partir de junio 2023. En Filadelfia Latino Film Festival. Luego participó en el Festival Villa del Cine, el Festival Internacional de Cine Luz del Desierto, Coloye Festival Internacional Films, el Festival Número Metaf International Films, el Festival Caloye Festival Internacional de Cine Independiente de Santander. Fue destacada en el Festival de Cine de Bogotá, Bogo Cine 40, con el Círculo Precolombino a Mejor Cinta Colombiana, y en el Festival Balneario Camboriú Internacional Film Festival con el Mejor Premio Mejor Guión. La otra producción nacional, Raíces azules, nos plantea la problemática de la crisis climática y sus efectos en el mar. De género documental, combina 4 historias que se mezclan en el relato, las tradiciones y la defensa del medio ambiente, arraigadas en la rica cultura afrocaribeña de la isla de la Providencia. Raíces azules es una búsqueda narrativa, fantástica y mágica, que explora desde un punto local. La reconocida historiadora Diana Uribe constituye narrando la síntesis de una historia insular, lo que le agrega un histórico y cultural a la producción. En 2023 tuvo su primera participación en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, llevándose el premio Infrarrojo Documental y el apoyo para la postproducción de cine de color. En 2023 obtuvo el reconocimiento como mejor cinta de tema ambiental en el Festival Internacional de Cine de Mujeres de Toronto y premio a mejor cinta educativa en el Ganges Internacional Film Festival. Recibió el honor como mejor ópera prima en el Festival de Cine Verde de Barichara y próximamente será parte de la selección oficial del Festival Internacional Nichus d'Avores International Films. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA, la directora ejecutiva del CIPA, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa.
En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.